Ahora vamos a ver asístole. Entonces, primero vemos definición, etiología, cuadro clínico, diagnóstico diferencial, diagnóstico y tratamiento. Entonces, asístole, A es alfa privativa, que quiere decir no o sin, y sístole corresponde a la contracción ventricular. Entonces, asístole es que no vamos a tener contracción ventricular, y la contracción ventricular es por descarga eléctrica. Entonces, en la sístole, el paciente no tiene actividad eléctrica. Y esto es, no vamos a tener contracción ventricular, y si no tenemos contracción ventricular, no se va a bombear la sangre. Entonces, definición es, no hay contracción ventricular. Ahora, ¿cuáles son las causas de asístole? Entonces, básicamente, esto va a ser por isquemia, y la isquemia puede ser por un infarto, o sea, síndrome coronario agudo, que es lo más común, o puede ser isquemia relacionada a cardiomiopatías. Puede ser por sobredosis de medicamentos, o puede ser drogas, o puede ser por trauma. Básicamente así. Si queremos ir con la mnemotecnia clásica de las H's y las T's, causas de asístole son, vamos con las H's, que esto ya lo vimos en videos anteriores. Tenemos hipoglucemia, hipovolemia, hipoxia, hipotermia, hipo o hipercalemia. Hipercalemia. Y ahora vamos con las T's, que esto puede ser toxinas, neumotórax, atención, trauma, trombosis, y la trombosis puede ser de las coronarias, o sea, un infarto que sea por trombosis, o sea, porque se rompe la placa y se genera un trombo, o puede ser trombosis de la arteria pulmonar, o sea, un trombo que llega a la arteria pulmonar, o sea, embolia pulmonar. Entonces, causas de asístole es hipoglucemia, hipoxia, hipovolemia, hipercalemia o hipocalemia. Y de las T's son toxinas, neumotórax, atención, trauma, trombosis, ya sea de las coronarias, o sea, infarto o embolia pulmonar. Llevamos definición, llevamos etiologías, vamos con cuadro clínico. Entonces, en cuadro clínico ya vimos que si el paciente no tiene contracción ventricular, aquí está el corazón, aquí está aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aquí está la aorta. Si el ventrículo izquierdo no se contrae, entonces no se va a bombear la sangre, o sea, la sangre no pasa del ventrículo izquierdo a la aorta. Y si la sangre no pasa a la aorta, entonces la sangre no se va a ir a los órganos periféricos. Entonces vamos a tener una isquemia generalizada. Y obviamente no vamos a sentir el pulso. No sentimos el pulso y el paciente finalmente va a estar inconsciente porque el cerebro no va a estar recibiendo sangre. Entonces, el cuadro clínico va a ser un paciente inconsciente. Entonces, generalmente va a ser un paciente que esté en la calle, o si es un paciente que estaba en la cama, o sea, va a estar inconsciente en la cama, pero está inconsciente y no sentimos el pulso. No se va a sentir el pulso. Y cuando hacemos un electrocardiograma, no vamos a encontrar actividad eléctrica. No necesariamente vamos a encontrar una línea isoeléctrica. Una línea isoeléctrica en el electrocardiograma sería una línea así. No necesariamente tiene que ser una línea plana. Puede ser una línea como así, un poco de actividad eléctrica. Pero así, o sea, básicamente como no encontramos ningún patrón, no encontramos nada, la mayoría de lo que se ve en el electrocardiograma va a estar así, isoeléctrico, o sea, pura línea. Puede ser que encontremos una que otra cosa, pero básicamente va a ser pura línea. Ahora vemos más específico cómo hacemos el diagnóstico, pero cuadro clínico va a ser así: paciente inconsciente sin pulso,
y una línea plana o casi plana, o sea, isoeléctrica, en el electrocardiograma. Ahora, ¿cómo hacemos diagnóstico? Bueno, primero diagnóstico diferencial. Diagnóstico diferencial puede ser una bradicardia. Ahora obviamente puede ser todas las cosas que hagan que el paciente no tenga pulso, como ya lo vimos en videos anteriores. Entonces puede ser diagnóstico diferencial. Es fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso. O puede ser una bradicardia bastante severa. Una bradicardia, o sea, si el paciente tiene mucha bradicardia, vamos a encontrar un QRS T y mucho tiempo después otro QRS T. Entonces vamos a tener mucho tiempo donde tengamos una línea isoeléctrica, pero esto es porque tenemos mucha bradicardia. Y esto no quiere decir asístole, por eso es diagnóstico diferencial. Entonces, diagnóstico diferencial de asístole, bradicardia, fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso. Ahora, ¿cómo hacemos diagnóstico? Entonces, tenemos que excluir primero estas causas, en parte porque es fácil tratar, por ejemplo, la bradicardia. Ahí lo que haremos es, tendremos que poner un marcapaso transcutáneo, o hay que considerarlo, cosa que en la sístole no se hace. En la sístole no se pone el marcapaso transcutáneo. Y el diagnóstico ya vimos que es más que nada clínico. Diagnóstico clínico. En el electrocardiograma ya vimos que básicamente vamos a tener una línea isoeléctrica. Ahora, antes de decir que el paciente tiene asístole, hay que descartar que la razón por la cual estamos encontrando una línea plana en el electrocardiograma no es un artefacto. O sea, tenemos que ver que, obviamente, el electrocardiograma que esté encendido, que esté encendida la máquina, tenemos que checar que los cables estén bien conectados, o sea, que no estén como medio sueltos los cables, o que si le hayamos puesto el electrodo al paciente, puede pasar que no le hayamos puesto un electrodo al paciente y entonces nos está registrando. Entonces, asegurarnos que no hay cables sueltos o que estén medio conectados, o sea, que no estén bien conectados. Tengamos buena señal. Y siempre la sístole la confirmamos en 2 derivaciones. O sea, no cuenta que solo en una derivación veamos una línea plana, porque esto puede ser que el electrodo está suelto. Por ejemplo, si este es B1 y B2, si encontramos P, QRST, P, QRST, pues obviamente esto no va a ser una sístole. Esto es, el electrodo B1 está suelto, por alguna razón no está registrando. Entonces, para la sístole, o sea, para diagnóstico definitivo de asístole, más que nada es clínico, pero hay que asegurarnos que no tengamos cables desconectados y hay que confirmarlo en 2 derivaciones. O sea, 2 derivaciones tienen que verse totalmente isoeléctricas, totalmente planas las líneas o casi totalmente planas, pero obviamente no así. Entonces, diagnóstico, vamos con tratamiento. Entonces, tratamiento es básicamente lo que vimos en el video anterior de Advanced Life Support, que es, tenemos el paciente, ya vimos que está inconsciente, pedimos el desfibrilador en caso de que sea necesario. La sístole no es algo a lo que vayamos a utilizar el desfibrilador, pero como es un paciente que estuvo inconsciente, siempre pedimos el desfibrilador, aunque no vayamos a utilizar el desfibrilador. Le vamos a dar intravenoso 1 miligramo de epinefrina. 1 miligramo de epinefrina, y esto lo repetimos 3 a 5 minutos. Esto es porque vamos a tener vasoconstricción. Eso va a ser vasoconstricción. Ahora aquí no vamos a dar la vasopresina. Recordemos que en el Advanced Life Support dijimos podemos dar epinefrina o podemos dar vasopresina la primera vez, ya después siempre es epinefrina. Tratamos de dar epinefrina, no damos vasopresina en este caso, y generalmente es mejor dar epinefrina. Entonces vamos a dar epinefrina intravenosa 3 a 5 minutos, podemos repetirlo, y no vamos a dar vasopresina. Antes se decía que diéramos atropina, entonces hago énfasis, ya no damos atropina. Ya no damos atropina, solo la epinefrina. Ahora, si a pesar de esto el paciente sigue sin responder, seguimos en asístole, finalmente va a haber un momento de ya paremos el protocolo, o tenemos que pensar en una presentación atípica. Vamos a pensar que esto
es una presentación atípica. Hay veces en donde vamos a dar bicarbonato. Y este es cuando estamos en una acidosis. Ahora recordemos que aquí el paciente está inconsciente, entonces si el paciente está inconsciente, el paciente no está respirando. Y si no está respirando, o sea, no está exhalando el aire. Entonces el aire se queda adentro. Entonces, tenemos aire atrapado y aquí tenemos dióxido de carbono. Entonces la presión en el alveolo de dióxido de carbono va a aumentar. Y se aumenta la presión de dióxido de carbono. En el alveolo tenemos un aumento de la presión de dióxido de carbono en la arteria. Y esto, como ya vimos en la sección de desequilibrio hidroelectrolítico, vamos a tener acidosis respiratoria, que el paciente tiene acidosis respiratoria por retención de dióxido de carbono. Ahora también a veces podemos tener una acidosis metabólica en estos pacientes porque van a producir ácido láctico. Y esto es porque como el paciente está inconsciente, no está respirando, entonces como no está respirando, no mete oxígeno, no tenemos oxígeno, tenemos una disminución de la presión alveolar de oxígeno, por tanto tenemos una disminución de la presión arterial de oxígeno, por tanto no tenemos oxígeno en la sangre y el oxígeno lo necesitamos para la fosforilación oxidativa, básicamente para energía, o sea, no es así de fácil, pero en parte cómo formamos ATP depende de que los electrones pasen al oxígeno. O sea, esto es de fosforilación oxidativa, pero básicamente para generar energía necesitamos el oxígeno. Si no tenemos oxígeno, no vamos a tener energía y lo que hacemos para obtener un poquito de energía es producir ácido láctico, como ya lo vimos en videos anteriores. Entonces, aquí el paciente no está respirando y tiene dos razones por las cuales entrar en acidosis. Una, porque está reteniendo dióxido de carbono. Esto aumenta la concentración de dióxido de carbono y tenemos una acidosis respiratoria. Y la otra, porque va a producir ácido láctico. Esto nos va a dar una acidosis metabólica. Cuando tenemos este caso, que el paciente tiene acidosis, podemos dar bicarbonato. Porque el bicarbonato se va a disociar. Aquí el bicarbonato va a agarrar las hidrogeniones que quedan aquí. Acidosis es que tenemos un aumento de las hidrogeniones. Entonces, si al paciente le damos bicarbonato, el bicarbonato, o sea, HCO3, se va a unir con esas hidrogeniones que se están produciendo, ya sea por acidosis respiratoria o por acidosis metabólica. Entonces, en estos casos damos bicarbonato y a veces también en el caso de hipercalemia, si la causa por la cual el paciente tiene la sístole es por hipercalemia, también podemos considerar dar bicarbonato. Y a veces, tratamiento para algunas sustancias o en parte el manejo es a veces damos bicarbonato, pero eso ya lo vemos en otros videos. Entonces, asístole es no tenemos actividad eléctrica, por tanto no tenemos contracción ventricular, el paciente se presenta, no responde, no tiene actividad eléctrica o casi no hay actividad eléctrica, no tiene pulso. Las causas básicamente son isquemia, toxinas, trauma, puede ser hipoglucemia, puede ser hipercalemia, un pneumotórax a tensión, trombosis, por ejemplo. El diagnóstico va a ser diagnóstico clínico, diagnóstico diferencial va a ser con bradicardia severa o fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso. Cuando hacemos el diagnóstico hay que verificar que no tengamos desconectado el aparato, que los cables estén bien conectados, que tengamos buena señal y tenemos que verlo en dos derivaciones, la línea isoeléctrica y el tratamiento es la epinefrina 1 miligramo 3 a 5 minutos, lo podemos repetir, no damos vasopresina, no damos atropina y a veces vamos a dar bicarbonato en caso de que el paciente ya entre en acidosis o el caso de que tengamos hipercalemia.